Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les hablaré sobre lo que sucedió en las primeras partes de las sesiones especiales, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, que se suscitaron el día de hoy, lunes 5 de abril del 2021. En primer término partamos por el Senado, que comenzó a eso de las 9:30 de la mañana y que terminó a eso de las 3:30 de la tarde, donde se prosiguió el tratamiento del proyecto de reforma constitucional que estaba en segundo trámite constitucional, que posterga las elecciones municipales de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes por motivo del COVID-19. Esto había sido en el día de ayer domingo aprobado en general y ahora se metieron en la discusión en particular. Para ello se concentraron en diversas votaciones que estaban sobre todo relacionadas a la campaña en sí y algunas también en otro tenor. Por ejemplo, la primera que se dio fue la aprobación de la inadmisibilidad que fue reclamada por el senador Navarro, que pretendía que las elecciones fuesen para toda persona que fuese mayor de 16 años. Entonces esto fue declarado inadmisible por estar fuera de las ideas matrices del proyecto por 32 votos contra 6. Luego se aprobó el inciso final nuevo que propone que este día de las elecciones sea declarado como feriado obligatorio e irrenunciable para todos los dependientes del comercio los días de la elección establecidos en el inciso anterior, que es básicamente el 15 y el 16 de mayo. Esto fue aprobado por 29 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención. Luego se metieron con el asunto de la suspensión de la propaganda pagada a medios de comunicación social, plataformas digitales y redes sociales, porque la oposición al gobierno pretendía de que no exista ninguna campaña pagada a través de redes sociales ni plataformas digitales, y que posteriormente se incluyó también el asunto de aplicativos y aplicaciones de internet. Bien, todo ello fue aprobado con las votaciones que aparecen en pantalla en una ardua discusión, debido a que se quería ver si este tenía que ser completo votado, si tenía que ser votado por partes, porque era un párrafo que tenía dos oraciones. Una oración era la que indicaba que de todas formas durante el plazo de suspensión no se podrá realizar propaganda pagada en medios de comunicación social, plataformas digitales y redes sociales, y la segunda frase, que es muy polémica y que alertó inclusive a senadores de la oposición, en la que se señalaba lo siguiente: tampoco se permitirá la participación en radioemisoras y en televisión, con excepción de los candidatos o candidatas que presten servicio a alguno de estos medios. Porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que hay mucho resquemor en la oposición porque han aparecido candidatos que aparecen constantemente en los medios de comunicación, sobre todo el caso de Marcela Cubillos. Entonces ellos pretendían de que ella no pudiese estar más en algunos programas en específico, guiándose por ejemplo, un reportaje que salió en Tele 13. Entonces, para tal efecto habían aprobado en la comisión esa indicación. Pero ¿qué pasa? Que esto también cercenaba la libertad de expresión de muchísimos candidatos que quizás eran chicos y que no iban a poder participar ni en programas de radio ni en televisión, a menos de que ellos prestasen servicio a alguno de esos medios, como es el caso de la radio Sach, caso que no fue señalado, por ejemplo, por ninguno de los integrantes de esta corporación. Entonces finalmente esto fue rechazado porque no consiguieron el quórum requerido, ni siquiera la mayoría. Esa es la votación que aparece en pantalla, de 20 votos a favor, 20 votos en contra y 2 abstenciones. Después le agregaron a la frase que les relaté anteriormente el asunto de que se diga también aplicativos y aplicaciones de internet. Bien, por lo tanto el texto va a quedar del siguiente modo: de todas formas, durante el plazo de suspensión de la campaña no se podrá realizar propaganda pagada en medios de comunicación social, plataformas digitales, redes sociales, aplicativos y aplicaciones de internet. Bien, luego se quería suprimir lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que también la comisión quería suprimir, lo cual trajo otro nuevo enredo y otro nuevo lío, que finalmente sí fue suprimida, que consistía en que se encontrarán permitidos los aportes del financiamiento de las campañas. Lo que sucedía era lo siguiente: que durante el transcurso de la suspensión, los parlamentarios de la oposición que a ningún candidato le entreguen aportes en el hecho de campañas electorales, porque quieren que esta suspensión sea un asunto total. Pero los que estaban en contra de ello indican que de todas maneras durante el transcurso que no va a haber campaña, el tema es que tienen que seguir pagándose algunos gastos en específico, como sedes u otros asuntos. Y esto no convenció a la mayoría, porque finalmente fue aprobada la supresión
y el asunto estuvo en que si los quórums eran los correctos o no, pero finalmente sí se llegó al consenso de que el quórum consistía en un quórum simple. Entonces eso fue otro problema que hubo y por eso se demoró tanto en terminar esta sesión. Bien, posteriormente hubo 3 rechazos por falta de quórum que estaban en el tenor de que los alcaldes pudieran volver o pudieran no volver a sus cargos durante el transcurso de la suspensión de la campaña. Entonces este es un aspecto que finalmente hay que ver si va a ser aprobado o no por nuestra Cámara de Diputados en el tercer trámite constitucional que se debe estar suscitando a la hora que estoy grabando este video. Por eso aparecen esos 3 rechazos al respecto de ese tema en específico. ¿A qué consenso se llegó? Se llegó al consenso por las votaciones de que los alcaldes deben volver como está establecido en la normativa vigente. Entonces eso pudiese ser un asunto que va a ser discutido en la comisión mixta de presentarse para tal efecto, porque algunos diputados y algunos senadores quieren que estos, sobre todo candidatos a la reelección, no vuelvan a sus puestos, mientras otros quieren que sí vuelvan a sus puestos hasta que comience la campaña electoral nuevamente. Y finalmente se dieron 2 votaciones, una que tiene que ver con un asunto que no se había visto en la campaña, que tiene que ver con que para la segunda vuelta de gobernadores regionales quieren exigir a la televisión a que instaure una franja electoral y que esta franja tiene que ser de alrededor de 15 minutos desde el 15º y hasta el tercer día anterior a la elección, ambos días inclusive. Y esto fue finalmente apoyado por la mayoría de la corporación por la votación que aparece en pantalla. Y lo que fue rechazado por un voto, al igual que en la Cámara de Diputados, fue la disposición de que durante las elecciones el transporte público sea gratuito. Bien, por lo tanto estas modificaciones se van a ver en nuestra Cámara de Diputados y probablemente exista una comisión mixta que se va a instaurar y que tiene que deliberar inclusive el mismo día de hoy, lunes 5 de abril o a más tardar el martes 6 de abril. Por lo tanto este proyecto fue despachado a nuestra Cámara de Diputados. Va a ser ley obviamente que las elecciones van a ser en 2 días y los aspectos que son discordantes son en relación a la campaña electoral y otros afines como las acabo de relatar. Mientras se estaba dando la sesión en el Senado, en nuestra Cámara de Diputados hubo una sesión especial que comenzó a eso de la 1 de la tarde, que tuvo el objeto de analizar las modificaciones del Senado del proyecto de ley que estaba en tercer trámite constitucional, que establece un bono a la clase media y un préstamo solidario para la protección de ingresos de la clase media. También estaba programado que se hablase de las modificaciones del Senado de lo que habíamos hablado anteriormente, pero este tema no se trató, obviamente, dada la circunstancia de que no habían cerrado la votación que se está suscitando a la misma hora. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se preveía que iba a haber una comisión mixta, sin embargo, si uno ve la minuta de votación, solamente se pidieron, además de la votación de las modificaciones del Senado, 4 votaciones separadas, sobre todo por el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson. Y el gobierno llegó a un acuerdo tanto con sus parlamentarios como con la oposición de que las modificaciones del Senado sean las que se impongan finalmente en la ley, sacando al Tribunal Constitucional de la jugada aparentemente, debido a que hubo algunos temas ahí que se suscitaron en el Senado, pero que finalmente fueron salvaguardados aparentemente. Entonces este proyecto de ley va a ser ley de la República, está por promulgación. A muchas personas les va a llegar el bono y la posibilidad de tener un préstamo solidario, y el gobierno calcula que van a ser alrededor de 10 millones de personas las beneficiadas para tal efecto. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que la Cámara de Diputados está sesionando para ver las modificaciones acerca del proyecto de ley de reforma constitucional, y como lo relaté anteriormente con todo lo que ocurrió, se prevé una comisión mixta y durante el mismo día de hoy vamos a ver qué fue lo que ocurrió para tal efecto y con estos temas que son tan candentes. Y también en paralelo el Senado va a tener una sesión especial en la cual van a tratar algunos proyectos de ley que estaban en stand-by y que mientras tanto se hace el tema de la votación en nuestra Cámara de Diputados, ellos van a estar con toda esta acción en paralelo. Eso es todo por ahora, los mantendremos en alerta. Próximamente va a venir una segunda parte de lo que sucedió hoy día lunes. Visiten todos los canales asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias, hasta luego.